Explicar el funcionamiento del electroestimulador muscular. Como vemos, aquí tenemos el aparato con sus correspondientes el interruptor de encendido y apagado, como habíamos mencionado, potenciómetro que regula la frecuencia y el potenciómetro que regula la intensidad. Como dijimos, esas son las entradas. La salida, como podemos ver, son dos: el LED, que indica la frecuencia. Ahí se ve como a medida que vamos aumentando la frecuencia, el LED tiende a permanecer encendido porque no alcanzamos a diferenciar mediante el video que en realidad ahí está titilando, y cada vez que vamos aumentando la frecuencia pareciera que queda encendido, pero en realidad lo que hace es titilar a mayor frecuencia. Y los cables que se conectarían a los electrodos. Para eso vamos a ver esa salida directamente aplicada al músculo. Aquí tenemos en el bíceps, sobre el lado externo del brazo, el electrodo que dijimos que se colocaba sobre el final del brazo. Sobre el lado interno tenemos el otro electrodo colocado sobre el interior, sobre el medio del brazo, donde irán aplicados los pulsos. Ahora conectamos los cables a los electrodos, como dijimos, uno sobre cada uno. Estos cables lo único que hacen es extender los cables originales. Unimos y comenzaremos a probar el equipo. Aquí, como vemos, se encuentra apagado con la frecuencia e intensidad al mínimo. Encendemos el equipo, no se siente ningún pulso. Vamos a dejarlo en esa frecuencia, que es una frecuencia baja. Comenzaremos a encender la intensidad. Dejaremos el músculo relajado. Ahí vemos que se empieza a notar una contracción a medida que vamos aumentando la intensidad. Vemos cómo el músculo empieza a responder a los impulsos recibidos y aumentaremos la frecuencia. Vemos cómo comienza a manifestarse un pulso sobre el músculo, una contracción. Si nosotros realizamos algunos movimientos, vamos a poder ver la contracción manifestada de diferentes formas. Se empieza a notar también dolor, presenciado por la intensidad a la que estábamos trabajando. Si aumentamos la frecuencia, aumentamos la intensidad, llegando ya a valores altos, se empieza a observar ciertas contracciones. Esto quiere decir que se activan fibras que responden a mayores frecuencias. Continuaremos aumentando. Ahí tenemos la intensidad y la frecuencia ya en posiciones muy altas. El dolor se hace insoportable. Se alcanza a observar unas contracciones que empiezan a aparecer. Estas contracciones que aparecen a veces dependen del posicionamiento de los electrodos. El posicionamiento de los electrodos debe ser lo más preciso posible. Ahí estamos viendo cómo aparece una contracción, pero también depende justamente de la posición en la que se encuentre el músculo. Según cuán contracturado, cuán relajado o excitado esté. Ahí empezamos a bajar la intensidad, lo llevamos a frecuencia máxima. Vamos a ver qué sucede. Se empieza a notar un pulso que es muy doloroso. No se notan contracciones. Como vemos ahí, no se observa nada, sin embargo existe un pulso que es muy doloroso sobre el músculo. Si yo realizo estos movimientos voluntarios, se pueden llegar a notar algunas contracciones. Apagamos el equipo, retiramos todo y ahí está demostrado el funcionamiento.